Muy buenos días y gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en una nueva mañana. Hoy iniciamos una nueva semana aquí en este programa, como cada semana, contentos, agradecidos de llegar a cada uno de ustedes. Buenos días, chicos. Nelson Valdés Burgos me acompaña de las 7 de la mañana. Yamel se acaba de agregar a este look de la capital dominicana, esta 27 con Lincoln, el centro del centro del centro de la ciudad. Este es el verdadero centro de esta metrópolis de la capital, donde todo ocurre, donde todo pasa. Desde aquí nosotros estamos ahora a las 8 de la mañana, llegando a ustedes por Teleantillas, Canal 10, estamos en Al Tanto TV, Canal 106 de Claro, estamos siendo transmitidos por TV Quisqueya y otras plataformas que se unen. La gente que nos ve internacionalmente por nuestro canal de YouTube, la gente que nos ve también internacionalmente por nuestro canal Al Tanto TV e Internet, les mandamos un abrazo fuerte en esta mañana. Antes de pasar con Valdés Burgos para que les salude, les hablo rápidamente del tema que tenemos el día de hoy a las 8. Es una capitana, Alba Montero, pionera del ejército y madre de 3 niñas, que falleció en esta tragedia del Jet Set. Se convierte ya en la más reciente víctima de este fatídico día en Jet Set. Nelson Valdés Burgos les saluda y vamos con el tema. Muchísimas gracias, Iván. Fíjense que hay una pregunta que nos hacemos siempre los pobres. Cuando la justicia es lenta, ¿es justicia? Yo creo y tengo mi opinión bastante clara. Gracias a todos por acompañarnos. Para la gente, tienes que poner, Iván, ahora la India dentro de los países que también nos ven. Yo pensaba que Hawái era lo más lejos que nos veían, pero nos ven en todas partes del mundo. Wow. A todos ellos, muchísimas gracias. A la gente también que nos ve por Teleantillas, Coral 39 y tantas cadenas. Hermana, a todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos de inmediato con las noticias y algunas novedades locales e internacionales que vamos a estar compartiendo con ustedes. Yamel Castro. Bueno, gracias, chicos. Hoy la verdad es que era inevitable empezar la semana con este tema, porque desde el sábado, luego de que Alicia Ortega hizo una publicación anunciando el fallecimiento de la joven Alba María Altagracia Montero Rojas, pues el país completo se sumó al dolor, a la tristeza de contar el número 236, que es el número oficial de la cantidad de fallecidos que tuvimos producto de la tragedia del Jet Set. Yo siempre he insistido bastante en que hay un par de personas que también fallecieron y que no necesariamente fueron contadas, por lo que yo entiendo que el número de 236 es mayor, pero el hecho de que esta cifra oficial continúe subiendo aún tantos días después, específicamente 46 días, que era precisamente la cantidad de días que tenía Alba Montero ingresada en cuidados intensivos en el Hospital Ney Arias Lora. Parte de lo que se ha dicho de esta joven, que tenía apenas, señores, 34 años de edad, es que ella quería vivir. Se habla de que ella mentalmente, emocionalmente, y ella expresaba que ella quería vivir, que tenía ganas de vivir, obviamente bajo la situación en la que ella se encontraba, que yo no sé cómo alguien como ella tenía siquiera la fuerza de tener ganas de vivir después de haber perdido tantas personas, porque ella fue de una de las tantas víctimas que fueron a esta fiesta en el Jet Set acompañada precisamente de sus familiares, por lo que le afectó tanto a ella como a otros de sus seres queridos, quienes también perdieron la vida, y estaremos dando esos detalles más adelante. Pero lo que sí sabemos es que Alba Montero tenía 3 niñas, quienes hoy lamentablemente se le suman 3 números a esa cifra tan desgarradora de niños en la orfandad que tenemos ahora en la República Dominicana después de esta tragedia del Jet Set. El esposo de Alba también perdió la vida en el Jet Set hace ya, muchos días, por lo que imagino que por el hecho de ella saber que lo único que le quedaba en esta vida a esas 3 niñas, a sus hijas, era ella, esto era precisamente lo que le daba ese deseo y lo que le permitió luchar durante 46 días hasta que su cuerpo no pudo más. Parte de la información que he visto es que ella quedó, como la mayoría, quedó aplastada y tuvo específicamente esos signos de aplastamiento en la pelvis, en la columna
y esas eran las dos partes de su cuerpo que se encontraban en un peor estado y lamentablemente su cuerpo no aguantó más. Yo quisiera que antes de yo entrar en los detalles, veamos la imagen de lo que ha publicado Alicia Ortega, que quiero leerlo, quiero citar el mensaje. Ella ha dicho: qué impotencia. La muerte de Alba Montero, tras mes y medio aferrándose a la vida en cuidados intensivos, nos recuerda que esta tragedia aún no termina. Tuve el privilegio de verla, de abrazarla, de alentarla a seguir luchando en el Hospital Ney Arias Lora. Ella quería vivir, pero su cuerpo no resistió. Su esposo también murió esa noche en el jet set. Sus dos hijas ahora forman parte de los 136 huérfanos que ha dejado este horror. Este domingo, es decir, Alicia se refería ayer, obviamente, pues no habrá Día de las Madres para ellos. Tampoco para las decenas de familias que aún lloran a sus madres, hijas o hermanas. No hay palabras, solo dolor y una certeza: no podemos olvidar. No sé si hubo un tema con Alicia que mencionó que tiene 2 hijos, pero según la información que ha publicado el Listín Diario, habla de 3 niñas y realmente es lo que más sentido me hace, ya que Alba, además de ser capitán en el ejército, ser capitana, ella también tenía como un emprendimiento o un plan B, como dicen, y es que ella tenía una tiendita virtual de venta de lazos y cintillos y ese tipo de cosas, accesorios que uno le pone a las niñas, por lo que me hace todo el sentido del mundo que esa sea la información correcta, que una madre de 3 niñas sí sea quien está vendiendo este tipo de artículos. También es importante mencionar el nombre de su esposo, que es el capitán Randy Montero Rodríguez Cepeda, quien, como les dije, murió igual en esta tragedia del jet set. Y pues parte de lo que yo mencionaba al inicio es que tanto Alba como su esposo Randy fueron a la fiesta del jet set de Ruby Pérez acompañados de varios familiares, de los cuales 6 también perdieron la vida, igual que ellos. Es decir, perdió la vida ella luego de 46 días, perdió la vida su esposo, su suegra, quien también fue con ellos a la actividad, su cuñado, una tía de su esposo Randy, una hija de esa tía, y bueno, pues parece que falta otra persona más que también se menciona, porque habla de 6 personas. Es decir, que esas 3 niñas que quedaron en la orfandad no pueden contar tampoco con la abuela paterna, es decir, con la suegra de Alba, quien usted sabe que cuando la madre falta, muchas veces las abuelas son las que toman el control de la situación y crían a los hijos. Espero en Dios que la madre de Alba esté viva, esté bien física, mentalmente y económicamente, y que pueda recibir algún tipo de ayuda para que pueda hacerse cargo de estas 3 niñas, que probablemente esa familia o lo que queda, lo poquito que queda de esa familia, se esté rompiendo la cabeza para ver cómo va a pagar un colegio de 3 niñas cuando no está su mamá y no está su papá y su padre, que es importante mencionarlo, que estaba estudiando, el capitán Randy Montero, para que lo ascendieran a mayor. Es decir, ellos obviamente eran el sustento de esa familia. Y ya para cerrar, y no quiero dejar de mencionar algunos de los logros de Alba, es que ella fue la primera mujer en dirigir un centro penitenciario militar en el país, siendo designada al frente del Centro Penitenciario de Salcedo, esto en el 2019, cuando ella tenía apenas 29 años de edad, tenía 15 años de carrera, era destacada por su vocación de servicio y su enfoque humano y disciplina. Se dice que, pues obviamente, el fallecimiento tanto de ella como de su esposo ha causado un hondo pesar en la institución militar, porque se menciona que ambos pues eran miembros loables e importantes del ejército. Así es. Así es, miren, Yamel habla esto, y uno lo ve a veces a la distancia, uno como comunicador tiene esta capacidad de ver esto y distanciarse del tema como tal por la sencilla razón de que nos llega tanta información diariamente, pero en estos casos gente que ha quedado huérfano en este trauma del jet set, este trágico accidente del jet set,
Ayer era Día de las Madres. Agradezco a mis hermanos que estuvimos con nuestra madre ayer, pasando un tiempo en familia muy bonito. Pero ahí con nosotros estaba una huérfana de este accidente del Jet Set. Ustedes recuerdan, en Colombia hemos mencionado mucho a Jennifer Vargas, que falleció ahí, y su hija también fue golpeada por una de las vigas de ese accidente. Esa persona se pasó el Día de las Madres con nosotros y con nuestra madre porque hay un cariño ahí entre ellas. Pero ver esos episodios de cerca, de ver gente en la orfandad por cosas como esta y vivirlo de cerca, es desgarrador para uno que no le pasó a uno mismo directamente. No es que yo soy huérfano, que Yamel es huérfana, que Dios la libre, sino que gente de ahí de cerca tuyo, tú lo ves y aún así duele y te trauma ver el dolor de gente cercana ahí. Imagínese usted esos niños huérfanos, esas niñas huérfanas, esa familia que tendrá que hacerse cargo de unos niños sin tener ellos las condiciones porque nadie se preparó para eso. Ninguna familia se preparó para eso y lo que más duele de esto, Yamel y Nelson, es que estamos ante un Estado que ha brillado por su irresponsabilidad. Un Estado que ha brillado por su incapacidad, por dejar de deteriorar un CONANI, que nadie le tiene fe, que nadie cree en eso. Eso es triste, señores. De tener un Estado grande, grueso, con mucho dinero, mal administrado, y que la niñez y los asuntos de justicia sean tan ignorados. De ver el sufrimiento de cerca de gente que uno quiere y de ver el sufrimiento de niños inocentes y que no tengamos un sistema que uno diga, bueno, por lo menos el Estado puede hacerse cargo y ayudar. También existe la duda en el Poder Judicial nuestro, que qué se va a resolver, que cómo van los casos, si hay demandas, va a haber compensación, nadie sabe nada. Eso es triste. Nelson Valdés Burgos. Sí, quiero hacer un análisis del tema, pero primero quiero dedicarle a Alba Montero este poema que seguramente le hubiesen recitado sus hijos si ella estuviera viva. Es un poema de Pablo Neruda que dice así a una madre fallecida que ya no está. Me llevaron a ver entre las tumbas el sueño de mi madre, como nunca vi su cara. La llamé entre los muertos para verla, pero como los otros enterrados no sabe, no oye, no contesta nada. Y allí se quedó sola sin su hijo, huraña y evasiva entre las sombras. Y de allí soy yo, de aquel parral, de tierra temblorosa, tierra cargada de uvas, que nacieron desde mi madre muerta. Creo que no hay que ser huérfano para ponerse en el lugar de 3 niños que ya no van a poder darle un besito a su mamá antes de mimir, que no van a poder escuchar sus cuentos, que no van a poder jugar con ella en la playa, que no van a poder disfrutar de su compañía llevándola a la escuela, de un montón de temas que otros niños disfrutan, ellos no van a poder disfrutar. Es lamentable que en la República Dominicana, en nuestro país, lamentablemente no tengamos justicia de ninguna forma, porque una de las personas responsables simplemente tiene una relación de otro planeta, de otro mundo. Iván Yael comentaba al comienzo que el comunicador tiene esa especie de don de desconectarse de alguna manera de tantas noticias tristes que suceden todos los días. Pero imaginémonos nosotros si pudiéramos, yo recuerdo una vez en Burgos, en España, tener una discusión con un tipo que no creía en Dios. Él decía que él no creía en Dios por esto, por lo otro, por Y, por X, Z. Digo yo, fíjate una cosa, en quien yo no creo por 1.000 millones de motivos es en el hombre. Cuando uno mira, y hay un ejemplo muy claro de la existencia de Dios, que es el mismo corazón. El corazón tiene las capas del pericardio, el miocardio y el endocardio. Es una maravilla, ¿no, verdad?, de la biotecnología, si tuviéramos que de alguna manera juzgar el cuerpo humano como una especie de máquina, ¿no, verdad? Pero al interior hay un tejido conectivo, hay una especie, están las válvulas, las fibras eléctricas, todo esto que de alguna manera hace que bombee el corazón. Pero al parecer hay personas en la República Dominicana que no le bombea el corazón, que la parte eléctrica le falla, que es como simplemente una especie de avatar donde hay un vacío, un humo, una niebla. No hay nada, ningún tipo de sentimiento al interior que le haga tocar esas capas, esos filamentos del corazón y le haga pensar, si ese caso, si fueran mis hijas, ¿qué pasaría? Y este llamado yo se lo hago obviamente a las autoridades, a los fiscales, porque ¿qué más hace falta? Es decir, ¿cuántas personas tienen que morir o seguir muriendo para que nosotros, la nación,
los demás que formamos parte de esta isla, empecemos a ver los responsables pues siendo investigados, de alguna manera pagando un poquito, ¿no verdad?, todo el daño que han hecho, porque entonces, si no vamos a vivir, yo pensé, yo se lo comentaba a Yamel en su momento cuando ocurrió la tragedia, digo, bueno, como aquí hubieron gente muy poderosa que fue afectada, seguramente aquí va a haber gente presa la misma noche. Pues ahí volví a inaugurarme y a bautizarme como un ignorante absoluto de la realidad en la República Dominicana. No he logrado todavía descifrar qué es el poder en la República Dominicana. Ahora, lo que sí ya empiezo como a darme cuenta, ¿quiénes son los dueños de ese poder? ¿Quiénes nos dicen a nosotros, no hay inflación en la República Dominicana? Vivimos en un paraíso, necesitamos a los haitianos, no hay por qué deportarlos, necesitamos más que nunca. Entonces, vivimos en una especie de lluvia permanente a nivel neurolingüístico, de cosas que nos quieren insertar aquí. Mira, a todos les encantaría un grupito que les encantaría agarrar el cerebro nuestro, abrirlo e insertarlo para anestesiarnos aún más, estupidizarnos aún más, y luego agarrar el hilo y cerrar la cabeza, para que nosotros no tengamos ninguna especie de pensamiento crítico latiendo dentro de nuestra cabeza. Pero lamentablemente los dominicanos han ido cometiendo un error en los últimos 30 años, y es estudiar. Y hay otros dominicanos cometiendo aún más errores, entrando a la universidad, leyendo libros, yendo a la biblioteca, mirando documentales. Entonces, viajando fuera, haciendo maestrías. Hay dominicanos cometiendo muchos errores en ese aspecto. Están inscribiéndose en Harvard, en Columbia. Tenemos gente brillante dando vueltas en la calle. Y el problema con esa gente que está cometiendo errores es que poco a poco, gradualmente, van construyendo un pensamiento crítico, una cierta inteligencia que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos no tenían. Entonces ya no es tan fácil agarrar a este dominicano y decirle, chicos, esto es normal, es parte de un proceso. Ustedes van a ver que en cualquier momento vamos a llevar a los culpables a la fiscalía. No está sucediendo eso. Y eso empieza a preocuparme porque yo tengo 4 muchachos. Y yo empezar a decirle a uno de ellos, papi, yo necesito que tú seas abogado para que tú luches por la ley, para que tú ayudes a los pobres, para que ayudes a los más necesitados, para que ayudes a los más desfavorecidos de nuestra patria. Eso sería un poema estéril. Sería una especie de discurso que yo sé que no va a caer en ninguna parte. Porque mi hijo no va a poder, ninguno de mis hijos va a poder sacar a nadie ni de la cárcel. Imposible. Es mejor yo decirle, mira mi amor, ¿sabes cuál es el secreto del éxito? ¿Cuál, papá? Tú te tienes que meter a político. Distinto a un narcotraficante, hijo, el narcotraficante va a la cárcel. En algún momento o lo matan. El político o la persona de poder, cuando llega a determinado estamento, tiene tanto poder, hijo, como para agarrar a uno de los suyos y decirle, yo sé lo que pasó ayer, sí, pero no te preocupes que tú no vas a ir a la cárcel. Gracias. Eso era lo que quería escuchar. Me quedo hasta ahí con mi comentario diciendo que estoy muy dolido de lo que está pasando, Iván, en la República Dominicana, en algo que algunos creen que todavía existe en este país, que es justicia. Miren, justamente ahora, a tantos días, a tantas semanas del colapso del techo de esa discoteca en República Dominicana, la población se pregunta, ¿será que están esperando a que se nos olvide? ¿Será que están esperando a que venga otro acontecimiento que tape y que vaya borrando lo que ocurre en la palestra nacional? Y hemos visto cómo cada cosa ha venido pasando exactamente eso. Teníamos aquí un caso muy estridente, el caso del niño desaparecido, el caso de los ataques que ha habido aquí a nivel comunicacionales. Tuvimos el caso de Jet Set, luego de eso vino otro caso, luego le meten a Faride, luego le meten a Tora, luego le meten otra cuestión, y así se va empañando la imagen de acontecimientos. Ahora, hay acontecimientos lo suficientemente poderosos que pueden marcar un precedente. Los gobiernos y los esquemas de poder tienen sus fechas y tienen su fecha de caducidad también. Cuando inician, por ahí hay una frase muy icónica en el mundo anglosajón que dice rise and fall, el surgimiento y la caída de un imperio. Eso pasa en los gobiernos, eso pasa hasta en los emprendimientos. Hay imperios que han subido y esos imperios estarán siendo beneficiados por el tema de la flexibilidad judicial hasta que venga el tiempo de quiebre y de caída.
Y como dicen, no estamos deseándole mal a nadie, pero hay un tema de justicia divina. Es una frase que utiliza mucho mi madre. La justicia divina siempre llega a su punto cúlmine. Aquí hay un tema de accidente, por descuido o no, muchas vidas se perdieron. No hemos visto la prontitud de una instancia gubernamental para responder. Y si lo están haciendo, no están siendo efectivamente exhaustivos a la hora de comunicar eso. La población entera, señores, quiere información y quiere actualización de qué está pasando con las víctimas, con los huérfanos y las huérfanas, de gente que fueron víctimas allí. La gente quiere información de qué está pasando a nivel de compensación. Mucha gente está poniendo demandas de manera a título personal, se están agrupando, pero esto no es un dolor solo de quien padeció ahí. El país entero tiene un dolor, señores, y que se entienda eso. A todo el que le gustaba Ruby Pérez, incluido Nicolás Bambán, que recién está por ahí afuera, a Nelson Valdez Burgos, a Iván Yael, a Colombia Alcántara, a Yamel Castro, a todo el que le gustaba la música de Ruby, tiene una pendencia de saber qué pasó con ese artista y de qué pasó con las más de 200 personas que allí perdieron la vida. Pero estamos en una situación complicada a nivel de comunicación. Comunicacionalmente, este gobierno, que se ha empeñado hasta por hablar semanalmente el propio presidente con la población, ha logrado un punto de desconexión comunicacional con la gente sin precedentes. Danilo, que casi no hablaba, su gobierno se comunicaba mejor, porque comunicaba lo que tenían que comunicar. Aquí en este caso no hemos sentido la más mínima certeza de qué está pasando y cuál es el proceso judicial al que se va a someter a los responsables de esta pérdida de más de 2 centenares de vidas. No sabemos el plan que está haciendo la gente de Supérate, que están supuestamente dando un apoyo, la gente del gobierno que están apoyando. Eso hay que comunicarlo efectivamente, hay que comunicarlo exhaustivamente y hay que comunicarlo para que se entienda lo que está pasando. Porque ya no basta con hacer. Usted lo hace y tal vez si al que le llegó el beneficio, tranquilo, bien. Pero la población tiene una ansiedad, una sed de saber qué está pasando por un tema que nos duele a todos. Esto es un tema nacional, señores, hasta internacional. La gente en Venezuela está muy triste por esto. La gente en Estados Unidos y la diáspora, el cable español que escuchaba Ruby, está pendiente a esto. Entonces, es un tema que va a tomar tiempo para cerrar, pero debe ser resarcido. Hay que resarcir no solo económicamente, porque ya la vida nadie la puede reemplazar. Ese vacío va a quedar. Pero no es solo que resarcir económicamente a toda la gente que fue afectada, que perdió su familia, que perdió sus ingresos, que perdió al ente familiar, que era quien llevaba el ingreso de esa familia. Esa mujer y ese hombre que cuidaba a esas 3 niñas ya no están. Entonces, ¿cuál es el plan del gobierno? Ya que el CONANI no funciona, ¿qué se va a hacer con esa gente? ¿Cuál va a ser el plan estructural? ¿Nos va a servir esto, Nelson, para nosotros poder establecer un sistema correcto y continuo? Porque esto no es de un gobierno. Esas niñas no se mueren cuando el gobierno se acaba. Esa gente sigue creciendo. Entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad a largo plazo que va a asumir el Estado, la justicia, o los responsables, si la justicia lo dicta así? ¿Y qué van a hacer a largo plazo con esa gente? Hay heridas, señores, que no se curan. Ya les hablé de la vida, que nadie puede volver la vida. Nadie puede hacer lo que Dios ha hecho. Pero esa estructura que debe tener niñas que van a crecer con ese vacío, con ese hueco emocional, que tampoco lo van a poder suplantar, pero al menos tienen que tener un esquema para sostener sus vidas hasta que sean adultas. ¿Quién va a proveer? ¿Cómo se va a proveer? Eso tiene que estar claro. No solo para los afectados, sino para la población que estamos, como dice la maestra, así. Pendientes a esto, porque es mucho dolor por lo que hemos pasado y queremos que los responsables sean llevados a la última consecuencia para que resuelvan un tema que no debió pasar. Mira, tú sabes, Iván, que yo estaba viendo un artículo que se compartió por el grupo de nosotros, que escribió Víctor Bautista para el Listín Diario. Y estuve leyendo el artículo y básicamente lo que él quería transmitir a través de este artículo era precisamente que con una tragedia de esta magnitud se necesitan verdades científicas. Es decir, él habla de cómo hay muchas teorías en el aire
muchas teorías que la gente ha compartido, lo que entiende que pasó, que si el tema de la vibración de la música, que era lo que inicialmente se creía, que si fue un tema de mala remodelación, que si fue la filtración de los aires, que si fue el peso del techo. O sea, muchas teorías, y se dicen teorías porque no tienen una base científica per se, que te confirme, que te explique qué fue lo que pasó. Entonces él habla de asesorarse, de buscar expertos internacionales. Él dice que no es un lujo contar con expertos que nos expliquen realmente qué fue lo que pasó, porque la gente lo que quiere saber precisamente es qué fue lo que pasó, porque cuando uno pierde una persona, y lo hemos hablado muchas veces aquí, con los casos, Dios que libre a uno, tan terribles, de personas que se pierden, que desaparecen, hablamos siempre de que no se puede cerrar el círculo o el ciclo, que tú no puedes despedir a esa persona porque te quedas con una incertidumbre. Y lo mismo le ha pasado a todas las personas que, aunque saben que sus familiares sí perdieron la vida en esta desgracia, pero todavía le quedan tantas preguntas, tantas cuestionantes en su cabeza, que le deja ese sentimiento de, pero caramba, se pudo evitar, ¿cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y este señor Víctor habla de cómo recrear un poco cómo fue la tragedia, para que se entienda no solo a nivel técnico, sino para que la gente, las personas que obviamente queremos saber qué pasó, podamos entenderlo. Y sobre todo esta recreación de los hechos en el Jet Set también funcionan para tener una claridad total de qué pasó, para entonces poder evitarlo en otros lugares. Es cierto que desde que pasó la tragedia en el Jet Set se han estado reportando los lugares públicos y hasta privados que vemos con un deterioro evidente, lugares que vemos con los techos en malas condiciones, entre otras cosas. Pero si nosotros tuviéramos esa verdad científica de la que Víctor Bautista habla en este artículo del Listín Diario, pues bajo esa premisa o con esa información podríamos entonces evaluar, supervisar otras o todas, que sería lo ideal, las estructuras que pueden sufrir un daño como este. Quiero permitirme citar un pedacito del artículo y dice: en una tragedia de esta dimensión no es suficiente con encontrar una causa razonable. Se necesita una verdad con base científica, verificable, capaz de resistir el escrutinio técnico, mediático y judicial. Esa verdad debe construirse con datos, simulaciones, prueba de materiales, análisis estructurales y visualización de fallas. Contar con una entidad independiente con trayectoria en colapsos estructurales complejos no es una opción de lujo. Y se habla de independiente y de internacional porque sabemos que la ONESBIE es la entidad que está encargada de este tema. Dice también: la memoria de las víctimas y la prevención de futuras tragedias lo demandan. La sociedad dominicana merece una explicación concluyente y técnica, y el gobierno también se beneficia de ello. Una verdad con base científica fortalece la institucionalidad, depura responsabilidades reales, no imaginarias, y finalmente permite tomar decisiones informadas sobre inspecciones, licencias, protocolos y normativas de seguridad. Así es, mire, justamente ahora tenemos que ir a una brevísima pausa, pero regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.